Hola, hoy hablaremos de los costos de una empresa, producto o servicio. En este tema quiero hacer la salvedad de que para mí el nombre más adecuado no son costos, sino egresos. ¿Y por qué? Ahora, a lo largo de la explicación, nos daremos cuenta y argumentaré el porqué del nombre más adecuado, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino que en la vida práctica los software contables y las empresas trabajan más por esta clasificación. Eso como primer elemento. Segundo, porque realmente en las empresas lo que tenemos es egresos, dinero que de la empresa sale por dos conceptos. Uno, porque la empresa tiene que pagar por algo, pagar servicios, pagar nómina, pagar la mano de obra. O dos, porque tiene que comprar algo, comprar materias primas, insumos. Entonces resulta que lo que tradicionalmente la contabilidad y los textos han llamado costos, realmente desconoce otro elemento de los egresos que son los gastos. Entonces vamos a ver que efectivamente las empresas lo que tienen son egresos con costos y gastos y no solamente costos. Entonces, dentro de los egresos, nosotros podemos decir que toda empresa tiene egresos de dos tipos. Unos que denominamos egresos directos y otro que se denominan egresos indirectos. Egreso directo es todo lo que la empresa tenga que comprar o pagar. Dijimos que el egreso, cuando la plata sale en la empresa, es porque tiene que pagar o comprar. Entonces, egreso directo es todo lo que la empresa tenga que comprar o pagar para poder fabricar los bienes, ¿cierto?, los productos o prestar los servicios. Entonces, cuando nosotros tenemos una empresa de productos, por ejemplo, de calzado, la empresa tiene que pagarle a alguien para que haga ese calzado, o fabrique o manipule, ¿cierto?, opere la máquina que elabora el calzado. A eso le llamamos operarios, de hecho. Entonces, la empresa tendrá que pagar mano de obra directa, ¿no?, pero así mismo también tendrá que comprar. Vimos que la empresa tiene ingresos por pagar o comprar, entonces tendrá que comprar algunos elementos, ¿no?, para que esas personas hagan ese producto, hagan ese calzado, ¿no?, comprar materia prima. O en el caso de los servicios, igual, la empresa tiene que pagarle a alguien, mano de obra directa, para que preste esos servicios, atienda a esos clientes pueden ser personas o empresas también, y a su vez también tendrá que comprar algunos insumos para que esas personas puedan prestar esos servicios. A esos los conocemos como materiales directos. Entonces, los egresos directos son todo lo que la empresa tenga que comprar o pagar para poder fabricar el producto o prestar esos servicios. Los egresos directos serán iguales a la mano de obra directa más los materiales directos. Por su parte, las empresas no funcionan solamente con los directos, también tienen los egresos indirectos. Estos tienen que ver con el funcionamiento general. Entonces, la empresa también tiene que pagar o comprar cosas para que la empresa ya funcione, no fabrique el producto, esos son los de acá, sino el funcionamiento o operación general de la organización. Entonces, acá también tenemos que pagarle a gente para que participe en el funcionamiento de la empresa. Esto acá se llamará igual mano de obra, simplemente que si aquí era mano de obra directa, acá será mano de obra ¿qué? Indirecta. Y estamos hablando, por ejemplo, del caso de la empresa de calzado. Entonces tendremos que pagarle al gerente, a un contador, a una secretaria, a un mensajero, a unos vendedores. Ellos no hacen el producto, no prestan el servicio de manera directa, pero participan en el funcionamiento de la empresa. Asimismo, la empresa tendrá que comprar unos elementos para que esas personas puedan hacer que la empresa opere o funcione. Entonces, más unos materiales, que aquí estos materiales eran directos, acá serán materiales indirectos. ¿Bien? Y además, para la empresa funcionar, la empresa también o la organización tendrá que pagar otras cosas. Esas otras cosas es lo que en las organizaciones conocemos como los CIF, costos indirectos de fabricación. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Los costos indirectos de fabricación
no es más que la suma de arrendamientos. Toda empresa tiene a veces que pagar arrendamientos, los más comunes y cotidianos, el arrendamiento de planta física, de locales, bodegas, oficinas, o arrendamientos hoy por hoy también de maquinarias y equipos. Hay empresas que no las compran, arriendan, y a su vez hay empresas que viven de esos arrendamientos, arrendamientos de maquinarias, equipos o arrendamientos de vehículos. Cualquier tipo de arrendamientos serán, sí, costos indirectos de fabricación, más servicios públicos. Y en servicios públicos estamos teniendo en cuenta todos, desde agua, energía, gas. Hoy cada vez más las empresas producen, ¿cierto? O funcionan a partir del gas porque les sale más económico. Ejemplo, la licorera. Entonces cambió y transformó su proceso productivo que funcionaba a base de energía y a CPM a convertir la planta de destilación para que funcione a través de gas metano, que le salía más económico. Teléfono, tanto telefonía fija como móvil, celulares. Hoy las empresas están transformando más a planes corporativos de telefonía móvil. ¿Por qué? Porque les sale más económico, ¿cierto? Entonces telefonía, e incluso el internet. Internet porque la empresa tiene una página web, porque maneja a través de la página web no solamente la imagen institucional, sino que maneja, por ejemplo, los clientes y sus pedidos o quejas, o sea, e-commerce, o porque a través de esa página web también, o esos portales, hacen pagos por botones PCE o PayPal, cualquier medio de pago, o sea que hay e-business, o porque a veces, sin tener nada de esto, la empresa tiene todo su software contable, toda la información contable, la información del inventario, el CARDES, todo eso lo tiene en la red, ¿cierto? Tiene una intranet y tiene que pagar servicios de internet. Entonces en servicios públicos tenemos todos: energía, agua, gas, telefonía e internet, más gastos de transporte. Cuando estamos hablando de gastos de transporte, los que tienen que ver con funcionamiento, entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de estas empresas que tienen su propio parque automotor. Entonces hay que pagar lubricantes, gasolina, peajes, alojamiento, alimentación del conductor que maneja y transporta los inventarios para la comercialización y logística, ¿no? O sencillamente no tiene su parque automotor, sino que le damos subsidios para el mensajero, para que vaya a hacer las vueltas de bancos o llevar los domicilios, ¿no? Para los vendedores les damos también auxilios de transporte para que puedan moverse haciendo las ventas, o incluso desde el gerente que tiene que moverse a otras ciudades para hacer las negociaciones de la empresa, y entonces hay gastos de transporte. Y más otros servicios contratados. ¿Qué es otros servicios contratados? Cuando nuestra empresa contrata otra empresa para que le preste servicios a mi empresa. Por ejemplo, los servicios contratados más comunes: celaduría, vigilancia, contratamos una empresa para que nos preste celaduría; servicios generales, cafetería, aseo, mantenimiento, ¿no? Asesorías contables, servicios contables para que nos lleven la contabilidad de la empresa; o servicios de marketing y publicidad, asesorías jurídicas. Entonces, otros servicios contratados cuando contratamos otra empresa para que nos preste servicios a mi empresa. Entonces, los CIF serán la suma de arrendamientos, servicios públicos, gastos de transporte y otros servicios contratados. Entonces tenemos que los egresos, divididos y clasificados en directos, todo lo que la empresa pague o compre para fabricar el producto o el servicio, o prestar el servicio, mano de obra directa más materiales directos; y los indirectos, todo lo que tiene la empresa que pagar o comprar para que la empresa pueda funcionar, operar, mano de obra indirecta, materiales indirectos, y los CIF, la sumatoria de los anteriores que hemos dicho. Entonces aquí van entendiendo ustedes que con estas denominaciones todos no son costos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos directos es lo que normalmente en las empresas llamamos precisamente los costos. Y a estos indirectos es lo que normalmente las empresas llaman gastos, ¿no? Costos directos o gastos indirectos. Entonces estamos observando que esa denominación que normalmente los textos nos presentan en estructuras de costos o costos, es como si solamente en las empresas existieran los ingresos directos, como si solamente se mirara esta partecita, ¿no? Y la empresa funciona como un todo. Cuando hablamos de costos estamos
desconociendo la existencia de que la empresa también tiene indirectos o gastos y que los necesita para su funcionamiento. Eso es importante. Entonces, si tenemos esto claro, nosotros podemos saber que la empresa funciona como un todo. La empresa necesita todo para funcionar y ahí es donde entonces nos surge el costo total, ¿cierto? El costo total también a veces lo conocemos como los costos de funcionamiento. ¿Cuánto le cuesta a la empresa funcionar? No solamente esto más esto. O sea, el costo total va a ser la suma de los directos más los indirectos. O sea, la suma de los costos más los gastos. Como podemos observar, la empresa funciona como un todo y necesita todo para funcionar. Entonces, tenemos que los costos totales o costos de funcionamiento, ¿cuánto le vale completo a una empresa funcionar o a un producto o un servicio operar? La suma de los directos más los indirectos, la suma de los costos más los gastos. Con esta estructura de costos y gastos de la empresa o de un producto o un servicio, con esta información global de lo que es el funcionamiento de la organización, nosotros podemos determinar dos unidades de análisis. La primera unidad es que si nosotros tenemos el costo total que nos ha salido como resultado de la suma de los costos más los gastos, de los directos más los indirectos, ese costo total normalmente es a un mes, el periodo de tiempo que se utilizan las empresas es al mes. ¿Por qué? Porque los salarios, ¿cierto? La mano de obra la pagamos al mes, los arrendamientos los pagamos mensuales, las facturas de los servicios públicos nos llegan al mes. Entonces, el costo total nos dará normalmente en una unidad que será de periodo de tiempo al mes. Cuando nosotros tenemos el costo total y lo dividimos en las unidades, ¿sí? Las unidades de productos que vendemos al mes o las unidades de clientes, si son servicios, que atendemos al mes. Esos clientes pueden ser personas o empresas. Cuando nosotros cogemos el costo total y lo dividimos en las unidades, esto nos va a dar el costo unitario, ¿cierto? Costo unitario que su resultado estará dado en pesos. ¿Qué nos dice el costo unitario? Nos está diciendo cuánto nos vale hacer un producto o prestar un servicio, atender a un cliente, si son un servicio. Clientes pueden ser personas o empresas. ¿Cuánto nos vale hacer un producto o prestar un servicio? Pero ya teniendo en cuenta todo el funcionamiento global de la empresa. Esto como unidad de análisis para saber cuántos son los costos y gastos, ¿cierto? Cuánto nos vale tener allí sentado un cliente, cuánto nos vale hacer ese producto para sacarlo al mercado y poder además establecer si el precio de venta al que lo estamos comercializando es el correcto y vamos a tener algún margen de utilidad. Pero la otra y segunda unidad de análisis va a ser que si nosotros tenemos el costo total y ya no lo dividimos en las unidades, lo dividimos en el precio de venta, el resultado nos va a dar el famoso punto de equilibrio. Punto de equilibrio que su unidad o su resultado va a ser ¿en qué? En unidades. ¿Qué nos dice el punto de equilibrio? Estas son las unidades mínimas que debemos de vender a este precio para cubrir el costo total de funcionamiento de la empresa, para que con ese precio y esas unidades nosotros podamos cubrir los directos y los indirectos, los costos y los gastos. Entonces, el punto de equilibrio son las unidades mínimas que la empresa debe de vender en productos o debe de prestar en servicios, atender ese número de clientes a este precio, al precio de venta, para cubrir el costo total de funcionamiento. Con todo este panorama y con toda esta información podemos hacer no solamente la estructura y el análisis de los costos y los gastos de una organización, un producto, un servicio, sino que además podemos establecer elementos como el precio de venta, los márgenes de utilidad y sobre todo la viabilidad financiera de una empresa en su operación.